me. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos, como cada sábado, a Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, el programa de la noche de los sábados. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, hoy en nuestro comentario más habitual de introducción diré lo siguiente. Fallecido hace pocos días, deseo hacer memoria de Andrés Sorel. De propio nombre Andrés Martínez López, había nacido en Segovia en el año 1937 y adoptó el sobrenombre añadido de Sorel. ¿Acaso algunos ya lo estáis pensando? En efecto, en atención a la personalidad literaria del personaje de Stendhal en Rojo y Negro. Y la verdad es que seguramente no poco compartía Andrés Sorel a ese referente literario de Stendhal. Por ejemplo, su marcada naturaleza contradictoria y una cierta ambigüedad. Ahora mismo, muy poco antes de morir, venía trabajando en una biografía de José Luis San Pedro, amigo personal y por el que sentía admiración cumplida. Su obra, la de Andrés Sorel, naturalmente, estuvo prohibida en España durante el franquismo, sobre todo por su carga ideológica netamente comunista, y es que por más que abandonó la concreta militancia de partido, fue corresponsal nada menos que de la emisora, de la mítica emisora Radio España Independiente, estación pirenaica, y por igual también de la revista Información Española, en realidad todo uno y lo mismo, con la misma inspiración ideológica nada menos, y pensada, la revista en ese caso, para hacerla llegar desde París a la población emigrante española en Europa. La verdad es que hay que decir que en general, como pudo ser constatadísimo, con muy escaso éxito. Esa concienciación de clase, política y demás, con muy escaso éxito entre la emigración española. Pero en fin, eso naturalmente es otra historia. En el año 1984 pasa a dirigir Liberación, una publicación de marcado corte intelectual, de muy palmaria y expresa filosofía política de raíz netamente marxista. Por lo demás, siempre fue un garante y valedor activo de la Revolución cubana, con lo cual tenemos perfectamente retratado al personaje, a la personalidad política y literaria. Bueno, de la literaria nos ocuparemos ahora, que acaba de fallecer. Entre la obra literaria y ensayística también de Andrés Sorel, y compatible con un título como Siglo XX, Tiempo de Canallas, en el que resulta muy obvia su naturaleza ideológica y desde luego quiénes son los canallas. En todo caso, me interesa más destacar, por mucho más sobresaliente e interesante, dos títulos concretos. El apócrifo de Luis Cernuda, que es una recreación biográfica del poeta, y hay que ver que bien viene al programa de hoy, porque ya voy anticipando que al final voy a leer un poema de Luis Cernuda. Pero esto es una coincidencia naturalmente no prevista. Y luego también de Andrés Sorel, esta muy especialmente recomendable, una magnífica novela de título Y todo lo que es misterio, una narración entera y completa de situaciones y personajes
relevantes, más o menos conocidos, eso sí, alrededor del período y la atmósfera previos y también posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y al caso de esta novela, tan bien escrita, ya digo, de tan buena literatura, me parece de destacar un párrafo que incluye especialmente lo que yo creo, esto sí, naturalmente, es una opinión personal, pero yo creo que muy bien podría ser una conclusión vital de un camino erizado de ideologías, consignas y muchos excesos de ortodoxia. Un poco cansado, acaso, tal vez, de todo eso. Escribe así Andrés Sorel: basta ya de nombrar a los asesinos. Los asesinos somos todos, y nuestras palabras constituyen este tejido polvo, sí, retumbar vacío en las sílabas cuando se va a morir, morir, morir. Yo estoy naturalmente bien lejos de los presupuestos ideológicos y filosóficos de Andrés Sorel, pero desde esta perspectiva vaya en todo caso mi reconocimiento a su memoria, a sus mejores intenciones discursivas y desde luego a su más granada literatura. Bueno, y bien, hoy ya saben todos ustedes, ya sabéis todos vosotros, vamos a hacer el programa Emilio y yo solos para memoria y evocación del último trimestre largo, porque nuestra previsión es más o menos hacer un resumen bimensual, pero las circunstancias se fueron encadenando, se fueron complicando y hoy nos vamos a encargar de diseccionar en la memoria y en la evocación un casi cuatrimestre. Bien, o sea que voy a saludar a Emilio, a Emilio Saldaña, del que ya me consta que le gustan particularmente este tipo de programas, a mí también, porque resultan, en fin, yo creo que muy variados. Él nos dirá por qué si quiere, en todo caso que nos diga buenas noches. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Buenas noches. Pues hombre, son más variados que otros porque claro, no hay un único tema que es el que normalmente marca el único invitado de los programas normales. Entonces salen muchos más temas de los que se hablaron y bueno, tiene, en fin, ofrece esa posibilidad del arrepentimiento del pintor que hay cuando has visto el programa y dices, ay, podía haber dicho esto, ay, esto pensaba decirlo y se me olvidó, esto me lo callé y ahora no me lo hubiera callado. Eso me gusta. Sí, ciertamente, ciertamente. Y luego la variedad colorista, ¿no? Claro. De volver a evocar, sin duda, sin duda. Bueno, pues vamos ya, estamos empezando, pero vamos a galope tendido, porque naturalmente tenemos que comentar con mayor o menor énfasis muchos y variados programas. Empezaremos por el primero al que hemos de referirnos, que es el del pasado 22 de septiembre del año pasado, naturalmente, 2018. En aquella ocasión nos visitó José Carlos Polo Rodríguez, José Polo, como lo presentamos habitualmente, y hablamos, Emilio, de Charles Laughton. Sí. En fin, yo sé que resultó un programa muy interesante. Los de cine suelen serlo, ¿no? Pero yo creo que, además yo creo que tú te recreaste particularmente en la suerte de Charles Laughton. Bueno, en alguna de las películas. En efecto, sobre todo en Testigo de Cargo, sí. Lo recuerdo muy Cargo. bien, los espectadores acaso también, sobre todo en Testigo de Cargo, ¿no? Sí. Y en lo que la película añadía al cuento original de Agatha Christie, que era una especie de vuelta de tuerca, porque el cuento, como dije en aquel momento, acababa... Repite por favor ahora, sí. Cuando él se queda maravillado de que ella fuera la que había presentado un testimonio falso, a sabiendas de que era falso, haciéndolo aparecer como falso contra él para que por contraste él resultara beneficiado, ella le dice, claro, pero es que lo hice porque lo amo. Claro, usted sabía que era inocente. Y él dice, no, yo sabía que era culpable. Y ahí se acaba el cuento, en esa sorpresa. Entonces la película añade el momento en el que, después de eso,
digamos, un capítulo, un epílogo moralista, ¿no? Él demuestra ser una rata y entonces le viene ahí una novia que no aparecía por ninguna parte, con la que se va a ir y la deja plantada allí delante de Sir Charles y demostrando, en fin, lo que es un amor fou, y entonces ella lo mata, justamente, ¿no? Y la película acaba con el Charles volviendo a su papel de abogado, decidido a defenderla a ella esta vez. Bueno, naturalmente no tengo que decir que yo tengo la misma admiración entusiasta por Testigo de Cargo, que ya aprovechamos para recomendar de nuevo, en fin, revisitarla. En el cine hay que revisitar una y otra vez muchas películas, prescindir de otras seguramente, claro, pero revisitar muchas veces otras, ¿no? Bueno, citar de Charles Laughton, que le habían dado un Oscar bastante antes, en el año 33, me parece recordar que fue. Bueno, y después hablamos naturalmente de La noche del cazador. Sí, iba a referirme a eso. Claro. El Oscar, La vida privada de Enrique VIII, pero La noche del cazador, con esto quería yo redondear un poco el comentario. La noche del cazador, puedo referirte a ella naturalmente, La noche del cazador, la película que él ensaya como director, la única que va a dirigir y que se va a convertir en una obra maestra del cine, ¿no? Sí, yo creo que en parte porque es un moderno cuento para niños, pero un cuento no moderno para niños, sino un cuento a la antigua, un cuento como dirían los cuentos, un cuento de terror infantil. Bueno, subrayo eso particularmente, yo estoy muy de acuerdo, no quiero que te pase buena, la frase. O su hada madrina con sí, es sus que eso niños de los peligro. Cuentos a la antigua Naturalmente. Es muy interesante, en fin, porque aquí estamos haciendo un programa naturalmente en el orden cultural. Los cuentos tienen que ser de siempre, y si no son de siempre, tienen que ser como si lo fueran, y este es como si fuera un cuento de siempre. Así es, y si no son un cuento, en el peor sentido de la palabra. Y si no son esos horrores que ni divierten a los niños, ni les asustan, ni valen para nada. Así es. Bueno, pues yo creo que, en fin, exhortación a revisitar también La noche del cazador, o a verla por primera vez. Y los cuentos tradicionales. Bueno, y los cuentos donde, tradicionales. pues exactamente, no es casualidad, que en los cuentos siempre salga el niño abandonado en el bosque, o la bruja que se lo va a comer, o el ogro que no sé qué. Es que ese componente tiene que haberlo, y ese aspecto siniestro que al final se supera es fundamental como experiencia infantil, porque la infancia es la época de los miedos nocturnos. Y crecer es poder dormir con la luz apagada. Así es. Bueno, bien inspirado, Emilio, está perfectamente claro que viene inspirado. Ya lo celebro yo muy especialmente. Es el año que arranca bien, ¿no? Sí, pues bueno. Arranca bien. Bueno, pues yo creo que la película es maravillosa también por los actores. Por supuesto, claro, por supuesto. Por supuesto. Que ya es mayorcísima en la película, pero que todavía iba a vivir Lillian Gish, y va a vivir todavía no sé cuántos años más, porque murió cerca de los 100. Así es. Y bueno, Robert Mitchum, que yo creo que de aquella ocasión, ese 22 de septiembre, con ocasión de hablar con José Polo, yo creo que ya dijimos que Robert Mitchum era, si no lo decimos ahora, el prototipo adecuado para hacer esa película. Es decir, que además el director acertó con 2 o 3 imágenes que quedan para siempre después en la memoria del espectador, ¿no? El predicador Mitchum allí con sus manos tatuadas con amor y odio allí casi en los nudillos de las manos, así en una especie de plano medio terrible, la madre de los niños asesinada en el agua, allí flotando con los pelos, no me acuerdo cómo se llamaba la actriz, que también es muy conocida, porque él cuando la mata tira el coche al fondo del río para que no lo encuentre nadie, y hay una toma submarina allí espeluznante. Los niños a través del río con los primeros planos de los búhos por la noche cuando escapan, y por supuesto la abuela Gish en su porche con su escopeta. Es una cosa. Bueno, ya es de ver que Emilio la tiene bien marcada en la memoria. Y cuando se tiene marcada en la memoria, es que se tiene marcada también en el corazón, en la sensibilidad. Bueno, tenemos que seguir ya, porque si no esto, en fin. La semana siguiente, el día 29 de septiembre del 2018, nos visitó Miguel Álvarez Soaje, que próximamente, en fin, no sé si en este mes o el siguiente, pero volverá a aparecer por aquí.
habíamos hablado en aquel momento de la alquimia. Y yo creo que resultó un programa en general interesante, pero quedó pendiente de tratar de una manera concreta y específica los alquimistas de Felipe II. Nos pareció a todos que era un asunto tan interesante, tan amplio y tan complejo, que podría naturalmente cubrir perfectamente un nuevo programa, y eso es lo que vamos a hacer en la próxima ocasión que nos visite Miguel Álvarez Soaje. Bueno, y ya el día 6 de octubre del 2018, aquí tenemos que hacer parada y fonda, porque nos visitó Ricardo Díaz Casteleiro Romero para hablar de Camilo José Cela, y ese ya resultó un programa memorable, podríamos decir, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho el enfoque personal desde la proximidad, de la emotividad y de la amistad de su trato con Cela. Eso fue lo que más me gustó. Que además quedó muy manifiesto. Claro. Quiero decir, por supuesto que fue así, pero digo que quedó muy manifiesto en la verdad de su exposición, en la emoción de su palabra, ¿no? Sí. Además, desde el punto de vista de persona, o de, no sé hasta qué punto de personaje, pero bueno, Cela tiene mala fama, que si era antipático, que si era grosero, que si no era de fiar, que si era tacaño, bueno, todas estas cosas. Entonces él reivindicó un Cela que él había conocido, que no era para nada así, que era mucho mejor persona de lo que se suele decir. Sí, y yo me alegré muy especialmente, ya lo dije entonces, lo repito ahora, porque no por llevarle la corriente, digamos, llevarle la contraria a la gente, que parece que coincido, aunque generalmente se la llevo, pero no es mi intención, ¿no? Yo no sé si pero la gente, yo pero nunca es verdad, tuve esa opinión de Cela. No, pero esa especie de leyenda negra de Cela la hay. Sí, sí, por y supuesto, anda por ahí. por supuesto. A mí siempre me pareció un hombre sumamente educado, pero Sí, yo no siempre lo me lo conocía. pareció naturalmente compatible, con butades, naturalmente Por compatible. eso decía yo que persona o personaje. Claro, Quizá claro. la leyenda corresponda más al personaje, que en parte porque él quiso hacerlo así y en parte porque, bueno, así le quedó o le salió. Bueno, y Pues además es un lo que hay. cierto histrionismo Sí. en el artista, yo creo que es una condición sine qua non. Sí, lo que pasa es que a veces esa voluntad provocadora genera una reacción un poco excesiva o inesperada. Yo no sé si él fue capaz de manejar las consecuencias de su histrionismo. Bueno, o a lo mejor no le importaba. Sí, probablemente no, probablemente no. Pero bueno, ahora que dije lo de sine qua non, conditio sine qua non, es decir, para ponernos estupendos podríamos decir conditio sine qua non, es decir, para... Bueno, en cualquier caso, en aquella oportunidad contó una jugosísima anécdota con Paco Umbral, la condesa de Fenosa, como, ¿verdad? En fin, resultó muy interesante, naturalmente, con como Paco Umbral, en fin, dicta un artículo prácticamente a cara de perro, por decirlo así, ¿no? Pero directamente. Sí, directamente. Y sacado ahí de su magín con completa espontaneidad, sin notas y sin ni luz ni taquígrafos. Para nuestra desgracia. Así es. Quedó la memoria. Así es, justamente. Pero a mí me gustó mucho también la historia del libro este que sacó de artículos que él había ido recordando durante años de la revista. En la revista Jano. Jano, ahí está, aquella revista para médicos, y que al final, por cierto, me lo compré. Sí, sí. Lo encontré por ahí en internet, que es donde se encuentra todo. Pues me lo compré. Me acaba de poner Emilio los dientes largos, larguísimos. Me deben de llegar al suelo ya, porque yo ese libro no lo tengo. El librito ese de... Sí, bueno, interesantísimo. Interesantísimo. Sí. No me lo he leído todo, pero bueno, como tiene la ventaja de que como son artículos hechos pues para leer así, digamos, sin demasiada densidad, pues son muy ligeros, se pueden saltar y puedes leer un poco el que te llama la atención y pues empezar y parar. A mí eso me gusta también. Bueno, por otra parte, hay que decir que la revista Jano, que yo no sé si se sigue editando, ¿no? Yo creo que no. Pero en todo caso la revista Jano, que por entonces más o menos empezaba, por lo que él dijo, ¿no? A principios de los 70, más o menos, ¿no? Yo la conocí con 12 años, más o menos. Resulta que un amigo mío
bueno, unos amigos míos, que ahora uno de ellos, el más amigo, es médico. Resulta que su padre era médico ya y era médico en Mugardos y tenían casa en Mugardos. Era una casa alquilada, vieja, y tenían por allí flotando, una vez que estuve de visita, unos números de esa revista que me llamó la atención. Sí. Y ahí descubrí a Bacon, a Francis Bacon. Fue la primera vez que vi la versión de Bacon del retrato de Inocencio X de Velázquez y me quedé un poco aterrorizado, pero al mismo tiempo marcado. Y me acuerdo perfectamente. Es verdad que va dirigida a los médicos, naturalmente. Pero los médicos humanistas, del tipo de a los Francisco, médicos humanistas, por supuesto. Lo digo en el sentido de que la revista, no es lo que nos ocupa hoy, pero la revista era magnífica. Sí. Pero magnífica, desde el punto de vista literario, ensayístico, artístico. Y yo me acuerdo de eso, de esa imagen del terrible Inocencio de Bacon. Bueno, en fin, y de lo que no nos ocupamos en aquella oportunidad, porque el tiempo no lo permitió, como tantas otras veces, fue hacer referencia a los papeles, a la interesantísima revista puesta en marcha por Camilo José Cela en su periodo mallorquín, Los papeles de Son Armadans, que precisamente recibe el nombre del barrio donde vivía, en Mallorca. Es que lo hablamos después, que nos quedó un poquito la faceta de promotor cultural. En fin, la creación de la editorial Alfaguara, la revista de Son Armadans primero y después la de Los papeles de Ira Flavia. No hablamos nada de eso. En efecto. Los papeles de Son Armadans se pone en marcha el 1 de abril, cuando esta fecha tenía cierta significación por entonces. No diré, en fin, que se indague, no diré ahora por qué. De 1900. Tú lo dejas ahí. En efecto. Es que cada vez que el 1 de abril, bueno, estas son cosas que son mecanismos mentales, ¿no? De asociación, ¿no? Bueno, era un día festivo en España, pero festivo oficial. No festivo genérico de puro calendario, ¿no? Bueno, en cualquier caso, se pone en marcha la revista Son Armadans el 1 de abril de 1956. Y a partir de ahí ya va a dar razón sucesiva hasta 1979, hasta el mes de marzo de 1979, en el que declara que se cierra por razones económicas. Eso es lo que dice. Y hay un párrafo que me voy a permitir leer, por cerrar el comentario, un párrafo breve, pero yo creo que muy sustancioso, escrito por el propio Camilo José Cela, por otra parte muy reconocible su forma de escribir, y que dice así: el balance de los aciertos y errores de la casi dilatada existencia de esta revista que ahora muere, ya lo hará quien tenga paciencia para ello, que a nosotros no nos queda sino despedirnos deseándoles salud, buena suerte y larga vida a todos. Bueno, por cierto, celebro mucho, y por otra parte nada me extraña que diga buena suerte, porque se suele oír de desear suerte, que tenga suerte, pero claro, la suerte puede ser infausta también, es decir, conviene matizar lo de buena suerte, ¿no? Sí. Bueno, pues muy bien, ya el día 13 de octubre cambiamos de capítulo, nos visitó una persona, un hombre que volverá pronto, probablemente para el mes de febrero, más o menos, ya veremos, Víctor García Novás, que acudía por entonces por primera vez, y nos ocupamos en hablar del vacío cultural en la sociedad de hoy. Lo recordarás, fue un asunto, en fin, bastante complejo. Hombre, y el tema era ambicioso para un programa de poco más de una hora, ¿no? Sí, así es. Es que Víctor García Novás, al margen de su faceta interesante como pintor, que la tiene, pues es un hombre dedicado a tareas sociales, también de corte político y tal, pero en todo caso, desde el punto de vista cultural, tiene una cierta tendencia a complicarse la vida. Lo digo en el mejor sentido de la palabra, naturalmente, ¿no? Es decir, de una manera muy sesuda, ¿no? Muy bien. La semana siguiente, ya 20 de octubre, nos visitó Miguel García Corral, junto con Venancio Salcines, nuestro economista de cabecera, Miguel García Corral, y claro, hablamos de cultura económica y financiera, de gasto y de inversión, de la elección o no de un banco u otro. ¿Recuerdas? Sí. Que le concedía a él, por cierto, importancia no menor,
Sí, sí. A la elección de uno u otro banco, e incluso llegamos a la parte doméstica interesante de cómo hacer la compra de cada día, porque claro, la economía en realidad será la macroeconomía, pero desde luego la microeconomía es lo cotidiano, lo que nos alcanza a todos de una manera más cercana, más jubilosa o más doliente, depende. Creo que le habíamos preguntado por qué opinaba de la subida del salario mínimo de profesional. Pues Salir, ¿no? no recuerdo con precisión, pero a lo mejor creo sí. que le había comentado Sí, yo. ahora que lo hice sí. Porque pues había por ahí sí. leído yo la idea de algunos economistas de que eso no favorecería precisamente la creación de trabajo, porque supone una carga para el empresario. Sí, lo recuerdo, y tal, lo y él recuerdo. vino a decir que bueno, que era un miedo infundado, que había ejemplos históricos americanos de que eso no tenía por qué pasar. Bueno, como opinión quedó clara. Ahora no sé si fue muy convincente. Bueno, vamos a ver. Porque se sigue diciendo ahora Vamos a ver, yo por que ya ha Miguel, pasado el tiempo. Sí, sigue... yo por Miguel García Corral siento un particular afecto y él lo sabe muy bien. Como hiciste este comentario, yo tengo que apostillar algo brevemente. Por cierto, Miguel, en fin, si tienes oportunidad en este programa, voy a llamarte pronto. Igual volvemos otra vez Sí, a esto. sí, y probablemente volvamos a hablar de esto. Bueno, la cuestión es la siguiente. En realidad eso se verá con el tiempo, ¿no? Es decir, a medida que pase el tiempo, si hay una incidencia negativa en la creación de trabajo, pues eso tiene que verse en los meses, no en las semanas. Bueno, vamos a ver, yo, y no nos vamos a parar ya más en esto, pero yo, ya que dices eso, me quedé, la verdad, sorprendidísimo, boquiabierto. Esto de boquiabierto es lo que más le cuadra cuando este día leí de una manera además circunstancial una noticia que naturalmente restregué los ojos para comprobar que era lo que estaba leyendo. ¿Era buena? No era buena, y decía lo siguiente: 275.000 empleos menos, o sea, bajas, 275.000 el primer día de la entrada en vigor del nuevo salario mínimo. Bueno, yo espero que en la cifra haya un error tipográfico. Es decir, desde luego es mi mejor deseo, ¿no? Porque claro, en fin. Es que la duda quedó en el aire. Hombre, vamos a ver. A mí no dejó de extrañarme entonces el comentario de Miguel, que naturalmente lo hace desde un punto de vista de experto. Claro, justamente, con lo cual, pues yo tengo algo sí, pero poco que decir, ¿no? Desde un punto de vista de esencialidad técnica. Pero me extrañó un poco, porque cuando el salario, si quien paga ha de pagar bastante más, hombre, pues seguramente ajustará sus cuentas. Es decir, pues no sé, supongo que sí. En cualquier caso, bueno, esto ya nos llevó más tiempo del previsto. Bien, a la semana siguiente vino otro economista, esta vez sí Venancio Salcines Cristal, el 27 de octubre, y con él hablamos de algo parecido, pero fundamentalmente sobre algo que ahora mismo está de actualidad, que son los presupuestos generales del Estado. Hablamos con Venancio sobre la previsión presupuestaria, la política fiscal prevista, los gastos sociales y en general la previsión de la evolución de la economía en España y en el resto del mundo. De lo que hablamos poco fue de la política de aprobación de los presupuestos. Claro, es decir, claro, bueno, es que del problema de un gobierno apoyado por, en fin, intereses ajenos precisamente al principio del bien común, parece de una manera elegante. En efecto. Bueno, pues ya lo dijo de una manera elegante Emilio, pero hay que ver con qué elegancia lo dijo. Es decir, bueno, pues el día 3 de noviembre, ya nos vamos acercando, nos visitó Francisco Rodríguez López, mi amigo Francisco Rodríguez López, socio cofundador de Ediciones Embora, y con él hablamos de algo que en principio podría parecer desconcertante. Hablamos de fútbol. Lo recordarás, ¿no? Sí, hablamos de fútbol como, digamos, como escuela de valores, como escuela de vida, que es algo
que muchas veces resulta contradictorio y desconcertante. Y a mí me recordó aquella vez que había venido el chico de baloncesto, que no me acuerdo cómo se Sí, llama. Chiqui Barros, que cualquier día que también volverá había a aparecer, salido el tema sí. de los valores asociados al deporte, de la importancia del deporte, no solo como espectáculo o como negocio, sino como, bueno, ejemplo de vida y como, bueno, fuente de ejemplaridad moral, para decirlo clásicamente. Bueno, yo tengo que decir que yo estoy de acuerdo, es decir, es la inspiración. Claro, ellos además insisten en deportes de grupo, que claro, tienen unos valores añadidos claro, al individualismo, digamos, del atleta, claro. que es el típico El esfuerzo, ejemplo, la solidaridad. Cuando los griegos inventan el deporte, su idea es completamente individual. Sí, La sí. guerra es un deporte comunitario, pero el deporte es individual, es el atletismo. Ahí lucha el hombre, lo que pasa es que tiene una conexión social porque el atleta representa su patria, pero es el hombre contra el hombre. Sí, y el atletismo es un invento griego, claro. Sí, bueno, de todos modos, claro, enflaquecería seguramente. En la época moderna eso se complementa con los deportes de equipo. Sí. Seguimos sí. teniendo grandes deportes individuales, es decir, el atletismo sigue siendo admirado, los tenistas son figuras mediáticas, pero los deportes de equipo pues quizá hayan copado el primer puesto de lo que significa deporte hoy. Sí, porque yo creo que tiene un sentido más de competición. No, competición yo creo que también los otros son muy competitivos. No, pero digo de competición en el sentido de amplitud, es decir, se hacen campeonatos de cosas, entonces la posibilidad participativa por parte de la gente es mucho mayor. Yo ya voy diciendo que a mí el fútbol me encanta. Ya, pero para explicar por qué se ha convertido en el deporte rey, para utilizar la manida expresión, no sé si llega realmente. Yo creo que es más espectacular. Y de ahí viene su éxito. El fútbol, sin duda. Que otros deportes. Sin duda, sin duda. Aunque ahora con los primeros planos y tal, pues realmente deportes individuales del tipo, yo qué sé, el tenis, por ejemplo, se han vuelto muy, muy espectaculares. Pero no es lo mismo ver un señor en el fondo de la cancha allí que ver a 11 señores moviéndose, pasándose, no sé, hay algo. Sí, no, sin duda. A mí me gustaría creer que es lo colaborativo de la labor de equipo lo que hace más atractivo, pero lo dudo. De todos modos, yo a la altura de esta conversación tengo que citar, porque si no mi hija el próximo día cuando vea el programa me dirá algo. Ella es muy de rugby, de hecho jugó al rugby en algunas oportunidades, en equipos federados y todo esto. Y pondera ella lo del rugby como algo, digamos, más esencialmente próximo, más. Yo creo que seguramente, probablemente, de ser así, que seguramente sí, porque no esté tan masificado, ¿no? Pero bueno, en todo caso, valores del ejercicio, el deporte y tal, yo creo que sí. Yo creo que en general el deporte, yo creo que mens sana in corpore sano, ya tenemos ahí a Juvenal, es decir, no, claro, yo creo que eso. Hay otro elemento en el deporte que ahora que estamos en un momento antiautoritario, anarquista, hedonista, pues conviene recordar, que es la disciplina. Claro, por supuesto. La disciplina es necesaria, tanto para el atleta, que tiene que vencerse primero a sí mismo y luego, a través de ese triunfo propio, a los demás, como más todavía en el equipo, donde se juega en función del grupo, y no solo de la individualidad y de la fama del que mete el gol, sino, ¿no? Pues ahí hay realmente un valor de la disciplina que, como decía Ortega, y sacamos aquí cuando traje el libro aquel de pensamiento militar, ¿te acuerdas? Sí, como decía Ortega, sí. La disciplina militar es el origen de toda disciplina y también de la disciplina del pensamiento, y por eso no es casualidad que Grecia inventara el deporte y también la filosofía, ¿no? Bueno, yo creo que está todo dicho, porque es más, ya dijo lo que pensaba decir yo de manera complementaria y que aún así diré. Que el deporte es la guerra por otros medios. Sí, no, iba a decir el concepto de la disciplina. Yo estoy convencido, en fin, no es el programa debatir, pero ya que surgió, por cierto, no a mi través, sino a través de Emilio, es decir, yo estoy completamente seguro que la disciplina, en el sentido que también acabas de describir, es algo naturalmente esencial a cualquier sociedad sana,
y es lo que naturalmente en esta sociedad enferma falta. Yo estoy completamente seguro que la mayor parte de los males, todo eso que supone después una cantidad de leyes, de actitudes jurídicas, de aspavientos y de cosas, yo estoy completamente seguro que el mal de la sociedad tiene mucho, pero mucho que ver con la falta de disciplina. Disciplina en todos los órdenes. El del pensamiento, sí. Disciplina del pensamiento, es, vamos a ver, una actitud crítica para la observación de la sociedad. Es que una persona disciplinada es mejor. Es decir, es que no hay vuelta de hoja. Es decir, eso es que es mejor, por definición, es mejor. Claro, ahora a ver si es posible que no se haga una caricatura de lo que quiero decir. Hombre, yo creo que si disciplina lo entiendes como rigor, es decir, si coges la afirmación esa de Ortega y unes disciplina más bien a rigor, lo que haría compatible el hecho de que la filosofía sale de la disciplina mental, que sale del origen de toda disciplina, que es la disciplina militar, y lo conviertes en el rigor, pues entonces podrías decir el rigor geométrico es el origen de la filosofía también. Claro, claro. Y también del deporte, y también. Entonces si hablamos de rigor como un concepto, en fin, menos castrense que el de disciplina, y unimos en rigor a autoridad moral y pensamiento riguroso, entonces yo creo que es fácil estar de acuerdo. Mira, en todo caso, en fin, y ya por cerrar el comentario, en el estamento militar al que repetidamente nos estamos refiriendo, bueno, se suprimió el servicio militar, por parte, por cierto, en España digo, por parte, por cierto, de la derecha política. Sí. Bueno, yo, en fin, el servicio militar, con todas las conclusiones, con todas las críticas negativas que naturalmente pueda tener todo proceso humano, por supuesto, pero en general, era una escuela de convivencia, en igualdad de condiciones, en igualdad, naturalmente en las que la disciplina era un concepto fundamental. Resulta que se tiene que observar disciplina a una edad y un individuo que no quiere hacerlo, precisamente que no está en edad de hacerlo, precisamente por eso tiene que hacerlo. La resultante de eso son tipos, dígase así en castizo, mejores para la sociedad, incuestionablemente. O sea, pero en fin, esto ya es otro debate y a ver dónde nos hemos metido. Pero bueno, es verdad que al retroceder la disciplina, retrocede también la autoridad, retrocede también el orden. Por supuesto. Y el resultado es un poco por eso digo. Claro, Por la eso anomía digo. en la que por eso digo, la escuela, sociedad enferma, claro, por eso digo, la sociedad enferma, solo por eso, pero claro, no es poco. En fin, mano de santo para tantas cosas. Bien, bueno, pues venga, vamos con el 10 de noviembre, que nos visitó Eliseo Fernández y Fernández, otro Eliseo al que siempre, en fin, recibo con mucho cariño, y que muy pronto también aparecerá por aquí, porque ya le toca. En todo caso, en aquella oportunidad hablamos de la enseñanza laica. Tú estabas presente ese día, sí, ¿no? Sí, estaba. Sí, de la enseñanza laica. Enseñanza laica desde finales del siglo XIX y hasta la Segunda República. Bueno, yo creo que fue un programa interesante. Lo suelen ser los del Liceo, sí. Porque es un chico que, desde su característica discrepante, vamos a decirlo así, pero es un hombre muy educado y es un hombre muy afable. ¿Estás de acuerdo? Sí. Una persona que sonríe, y una persona que sonríe, a mí no me hace falta otra cosa. A partir de ahí, quien no ríe, mal rollo. Aparte está muy informado, especialmente en de esa época. Sí, movimientos sí. obreros, ideologías, y claro, en este tema del laicismo, la enseñanza laica y la enseñanza religiosa, hay mucho de ideología, pero hay mucho de historia. Sí, cierto. Y debe de primar la historia. Sí, no solo la historia social, cierto. sino la historia ideológica también, pero la historia. Bueno, de hecho yo recuerdo que en aquel programa
en fin, sin pararnos mucho, que esta estación teníamos que pasarla pronto, ¿eh? Pero yo recuerdo que en aquel programa De Eliseo. de Eliseo, por lo que dices, precisamente de lo político o lo histórico, lo ideológico, mejor decir, y lo histórico, hubo un momento, en fin, ahora no quiero dar detalle exacto para no perder mucho tiempo, pero hubo un momento en que recuerdo que lo que hablábamos le movió a él a comentar que asumía parte de algo que decíamos, que en principio era eso, estaba haciendo una asunción histórica de un proceso ideológico, estaba dejando al margen la ideología en buena medida. Es decir, yo creo que esto es muy interesante. Bueno, el 17 de noviembre, ya seguimos avanzando, nos visitó precisamente quien nos va a visitar la próxima semana, Juan José Burgoa Fernández. Y hablamos por entonces de un museo para la ciudad de Ferrol. Sí. Yo creo que resultó un programa muy interesante. De la necesidad. Sí, del museo. La necesidad del museo, hablamos, definimos museo, lo que se entiende por museo desde un punto de vista museo de ciudad, y luego ya concretamente más referido a la ciudad de Ferrol, hablamos de si un museo como entidad física única o... Sí, o con varias sedes. En efecto, conectadas. en atención a órdenes temáticos diferentes. Y también de si será suficiente la colección municipal de arte para fundar ese museo, que puede ser que sí. Tampoco hay que hacer aquí el Museo del Prado. Cierto. Bueno, ya digo que Burgoa nos visitará, como recordaré al final del programa, la próxima semana. Burgoa es un contertulio. ¿Y de qué va a hablar, por cierto? ¿Ya tiene tema? Sí, vamos a hablar sobre el camino inglés. Eso quería decirlo después. Es decir, el camino de Santiago, pero el camino inglés, concretamente de Ferrol, sí, que es un asunto interesantísimo, que además tiene una notación universal, es decir, de lo local a lo universal, ¿no? Sí, sí. Muy interesante. Y además podemos hablar de cruceros, que es uno de sus temas. Bueno, desde luego es una de sus especialidades mayores. Es decir, yo no quiero sobreexagerarlo, pero después de las cruces de Pedra en la Bretaña y todo esto... De Pedra en la Galiza. Lo que pasa es que aquello era una obra, sobre todo, de una obra gráfica. Es decir, lo que hace Castelao es dibujar esos cruceros, mientras que lo que hace Burgoa con los cruceros es un poco etnología, digamos. Justamente, tal cual. A partir de fotografías se empieza a investigar. Yo creo que son cosas complementarias. Sí. La una tiene una calidad artística, pero la otra tiene una calidad científica. De rigor científico, en efecto. Mayor. Bueno, pues muy bien. Pues el 24 de noviembre nos volvió a visitar, claro, José Carlos Polo Rodríguez, José Polo, porque con José Polo, que también, claro, es decir, a ver cómo hago con las fechas, pero también vendrá pronto, porque quedamos en que una vez al mes, más o menos, haremos un programa de cine. En eso quedamos. Quedamos en que haríamos un programa de cine. Entonces, claro, volvió el 24 de noviembre para hablar de Marilyn Monroe. Y aquello fue otro programa memorable por tantas cosas, ¿no? Sí, y por tantas cosas como se nos quedaron, por decir. Pero por supuesto. Por supuesto. Es más... Pero es un poco inagotable, el mito de Marilyn Monroe. Claro. Es que, a ver, tú decías... decíamos, lo vas a recordar, cuando empezamos a preparar el programa sobre Marilyn, días antes, hablábamos de que en realidad daría para 2 o 3 programas. Sí. Es decir, pero perfectamente. O sea que... Mira, solo la muerte ya daría para un programa entero. La cantidad de especulaciones, teorías, hipótesis, datos cruzados, falsos, es como el asesinato de Kennedy. Es una cosa que da para... Vamos, y la cantidad de libros que hay sobre si la asesinaron y por qué, sobre si no la asesinaron y fue mala suerte, sobre si se quiso suicidar a conciencia y lo logró. Bueno, para un programa o 2. En efecto. Y bueno, desde el punto de vista
estrictamente cinematográfico, desde Amor en conserva, aquella película, de los hermanos ese papel que le dejaron, papel breve pero sustancioso, que le dejaron con Groucho Marx precisamente, Amor en conserva de 1949, y ya todo seguido en una secuencia de éxitos extraordinaria hasta Vidas rebeldes de 1961, ¿no? Una película casi póstuma, ya. Sí, bueno, ya directamente, sí. En el film. Además, Para todos, además. Claro, Clark Gable, que se va a morir pronto, pero pronto 2 días o 3, o sea, nada de eso. Y Montgomery Clift, que, en fin. Y Houston fue el único que aguantó un poco, debe ser el whisky, que le hizo aguantar unos años y permitió que tuviéramos la suerte de películas posteriores. Cierto. Bueno, entre tanto, pues tenemos del año 53, el año 53, pues es que no paraba de hacer películas. Cómo casarse con un millonario, Los caballeros las prefieren rubias, Niágara, en la que nos paramos, especialmente... Porque Niágara es el principio del mito. Ahí. En efecto. Dos maravillas de la naturaleza juntas en una única película, las cataratas y Marilyn Monroe, decía la publicidad. Bueno, yo insisto en que está inspirado Emilio, y tanto que lo celebro yo. Bueno, y otra, Bus Stop, de 1956. Sí, una película que da más la talla de la actriz que podía ser que estas que hemos citado. De hecho, lo subrayamos en aquella oportunidad, que esa película va a marcar... De lo que no hablamos es de lo que hubiera podido ser, si no se muere tan joven, de lo que hubiera podido hacer. Por ejemplo, que estaba preparando y quería buscar a alguien que o en teatro o en cine lo hiciera, la Grushenka de Dostoyevsky, que podía haber hecho ella un tranvía llamado Deseo, que hubiera sido con 40 o 40 y algo años una magnífica Blanche de Bró, o Blanche Dubois, ¿cómo se llamaba la del tranvía? Tenemos que cerrar el capítulo de Marilyn rápidamente. Sí, no, era ese eso. Programa fetiche memorable. Pero eso sí que era interesante, las posibles vidas futuras de Marilyn. Sí, ciertamente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque inmediatamente y de manera, Emilio, brevísima, tenemos que referirnos a nuestra recomendación de lectura. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, empieza tú mismo, Emilio. Pues mira, lo que he traído yo es un librito que se aguanta no porque sea muy gordo, sino porque es de tapa dura, que también es una manera de que se aguanten los libros. Sí, bueno, tú eres un experto en este tipo de cosas. Sí, es un libro muy bonito, además tiene una edición muy atractiva, y es de una editorial un poco rara que se llama Gadir. Y bueno, se llama Cuentos del Renacimiento Italiano. Es una selección muy breve, no es para nada representativa de todo lo que fue la narrativa italiana corta del Renacimiento. Pero bueno, es interesante porque son unos cuantos renacentistas. Bueno, el primero es Boccaccio, que no es exactamente un renacentista, sino que está en la transición, porque al fin y al cabo es del 300. No sé cómo se llama... traducción, debe ser Elena Martínez, la traductora, la que hace la selección, porque no distingue entre traductor y seleccionador. Bueno, entonces aquí están Boccaccio, Alberti, Lorenzo de Medici, Leonardo da Vinci, Savonarola, Maquiavelo y Bandello, lo que indica ya que la selección no es únicamente de literatos, porque Alberti es un teórico del arte y arquitecto él mismo, y famoso pues por obras más bien de estética, diríamos hoy, que de narrativa. Y Maquiavelo es un teórico político y un historiador, más conocido por eso que por su faceta de literato, como en La Mandrágora o como en el cuento este. Y Leonardo da Vinci no escribió nunca narrativa. O sea que es una selección teóricamente de cuentos, pero en realidad cuentos no son todos. De Boccaccio coge 3 cuentos del Decamerón, como era de esperar, pues el del señor Capeletto, que es un señor que se pasa la vida mintiendo y haciendo maldades, y luego en el lecho de muerte pide un
un fraile bueno y crédulo para hacer su confesión, y la confesión sigue mintiendo y dice que fue buenísimo toda la vida, y después se muere. Y el fraile pues se dedica a expandir por ahí, sin respetar, por cierto, el derecho de confesión, la privacidad, pero lo convierte en un santo. Entonces este señor pues queda convertido en un santo pues por sus mentiras, lo cual es una interesante moraleja realmente. Después está el famoso cuento de Elisabetta de Misena, que es esa que tiene de Mesina, que es aquella chica que tenía unos hermanos y los hermanos tienen un amigo y se hacen amantes, los hermanos no quieren esos amoríos y entonces lo matan, porque en el Renacimiento eran así, lo matan, entierran su cuerpo por ahí y a ella se le aparece en sueños para explicarle por qué no ha vuelto a estar por allí, y es porque está muerto y enterrado en tal sitio. Ella va a donde está enterrado y corta la cabeza del cadáver y lo planta en una maceta. Planta, que es la cabeza, en una maceta de hierbabuena y la riega con sus lágrimas y con agua de rosas y con no sé qué. Claro, la planta crece ahí hermosísima y ella llora y llora con su planta, y entonces los hermanos sospechan allí que pasa algo, le quitan la maceta y descubren efectivamente que allí dentro está la cabeza, bueno, y al final ella se muere pues porque le han quitado el tiesto. En fin, es una historia un poco macabra y un poco rocambolesca, pero es que el Renacimiento es así. Y después, así es. Después hay el cuento ese del archidiablo de Maquiavelo, un cuento curioso y sobrenatural y grotesco, como muchas cosas del Renacimiento. Y después están los otros autores, pues más bien que cuentos, por ejemplo, en el caso de Leonardo, directamente aforismos. Quería leer alguno, porque no voy a leer un cuento, claro. Sí, por favor, breve, sí. Emilio, ya vamos justitos. Podríamos leer La araña, pero claro, son todos los cuentos, por breves que sean, pues llevan demasiado tiempo. Sin embargo, un aforismo o dos de estos de Leonardo, que es muy representante del Renacimiento, la verdad, pues nos valdrán igual y como muestra, pues un botón. Son estos que voy a leer, son aforismos muy representativos de lo que significó el Renacimiento. Es decir, la ambición de saberlo todo, el hombre en el centro del mundo, dueño de sus posibilidades, la liquidación de las creencias medievales en la autoridad, en la providencia, y el deseo de saber y de ser grande, medirse con los antiguos y conseguir una nueva visión del mundo mediante la ciencia. Dicen, naturalmente los hombres valientes desean saber. Esto es una paráfrasis de, bueno, una afirmación con la que abre Aristóteles la metafísica. Los hombres desean saber, el deseo de saber es común a todos los hombres. Pero él añade valientes, y es ahí donde aparece todo el Renacimiento, en ese solo adjetivo. Aquel que disputa alegando autoridad no utilizará ingenio, sino más bien la memoria. Un argumento típicamente aristotélico, típicamente renacentista contra la autoridad, y que le va a valer a todos pues para enfrentarse a ese aristotelismo esclerotizado que era la escolástica. A Leonardo en sus investigaciones sobre los cadáveres, contra la opinión de la Iglesia, a Galileo en su astronomía, contra la opinión de la Iglesia, etcétera, etcétera. La Iglesia es la autoridad, pero la autoridad no es más que la memoria muerta. Lo importante es la inteligencia y la experiencia, como dice después. Ninguna investigación humana puede definirse como verdadera ciencia si no pasa por las matemáticas, y sin la experiencia, sin la cual nada de sí da certeza. Matemáticas y experiencia determinan la diferencia entre la ciencia moderna y la ciencia antigua, es decir, la visión antigua del mundo y la moderna, la nueva. Bueno, un libro muy interesante, que tiene esos momentos de profundidad y tiene esos otros momentos de ligereza, que tiene pues eso, narrativa fantástica, grotesca, gore y también romántica, aquí no hemos hecho referencias, y muy variada y centrada en señores pues muy representativos del Renacimiento. Muy bien, pues cuentos del Renacimiento italiano, sí. ¿Es así? Sí. Perfecto. Editorial Gadir, 1900... no, perdón, bueno, no lo sé. A ver. 2013, es relativamente reciente. Bueno, de mi parte, como el tiempo apremia, muy especialmente, no voy a poder referir como quisiera este libro, que ya tengo hasta la duda de si
referirme o no a él hoy mismo. Bueno, algo diré en todo caso, sin perjuicio de que pueda complementarlo en próxima oportunidad. Esta es una antología de Mariano José de Larra, una antología respecto naturalmente a la obra y a la personalidad literaria de Mariano José de Larra. Es una edición de hace 40 años, es de 1979, interesantísima. Es una edición a cargo de Rubén Benítez, editada por Taurus, en la colección El escritor y la crítica. Como miscelánea esencial en fin, voy a resumirla de manera muy breve. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, documento relativo al entierro de Larra por Carmen de Burgos Colombine, escrito en 1919, 3 cartas sobre el suicidio de Larra, de Luis de San Clemente, editado en la revista Ínsula en 1962, Memorias de un setentón natural y vecino de Madrid, de mesoneros romanos, de 1832 a 37, Larra y su tiempo, por Ramiro de Maeztu en 1908, Releyendo a Larra, de Unamuno, de 1931, Miscelánea apócrifa, Palabras de Juan de Mairena, obviamente, de Antonio Machado, de 1933, Larra, peregrino en su patria, El antifaz, el espejo y el tiro, Bergamín, publicado en Hora de España en 1937, Larra, por Guillermo de Torre, publicado en la revista Sur, bonaerense, en 1937, El centenario olvidado de Fígaro. Ya vais viendo, en fin, que el contenido es magnífico. El centenario, decía, olvidado de Fígaro, de Gómez de la Serna, publicado en La Nación de Buenos Aires en 1937, La actualidad de Larra por Juan Goytisolo de 1961, o del pobrecito hablador, el seudónimo conocido de Larra, a la colección de 1835, Los arrepentimientos literarios en Fígaro, por Carlos Seco Serrano, publicado en Ínsula en 1962. Y así bastantes más, varios y diferentes, entre ellos no pocos extranjeros que comentan con amplitud y detalle crítico la obra y la personalidad de Mariano José de Larra. En fin, me pararía con más detalle, pero procurad encontrar este libro, Mariano José de Larra, una antología editada por Taurus en 1979, con edición de Rubén Benítez. Merece muchísimo la pena. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y en fin, vamos a ir con mucha mayor velocidad de lo que sería deseable con nuestro resumen. Tengo interés en pararme en el programa de Vicente Araguas por una circunstancia relacionada con... Bueno, ahora comentaremos, ¿no? Perdón, con Jaime López, en fin, ya veremos. En todo caso, después del programa de Marilyn, el 1 de diciembre, ya en diciembre de 2018, estuvo aquí Juanjo Rodríguez de los Ríos, para hablar de Mozart. Sí. Y fue muy interesante, las bodas de Fígaro, la flauta mágica, Don Giovanni, la ópera buffa Cosi fan tutti, de la que yo tenía mucho interés en hablar, en fin, el libretista Lorenzo da Ponte, las influencias masónicas en las óperas de Mozart, ¿no? Más o menos fue así la cosa. Y el 8 de diciembre nos visitó Jaime López Fernández y hablamos sobre feminismo. Y aquello fue, en fin, ya digo, resultó muy interesante, yo creo que resultó muy interesante, desde luego mucho más de lo que en principio yo preveía
en el poco tiempo de que disponíamos, pero claro, se nos quedaron muchas cosas y nada menos que la figura de doña Emilia Pardo Bazán no fue tratada, lo cual yo me quedé, ya dije expresamente, ya expresé mi protesta formal, ¿no? Por entonces hablamos de Elvira Novo García e Hipólita Muiño Lago, también algo de Concepción Arenal, recordarás, de Rosalía de Castro, en su relación con Manuel Murguía, de la que llegó a decir algunas cosas fuertes Jaime, bueno, tan fuertes como yo creo que certeras, pero de Emilia Pardo Bazán no dijimos nada. A Emilia Pardo Bazán, naturalmente, cualquier día tenemos que dedicarle un programa al completo, o dos, que la naturaleza literaria y física de doña Emilia da de largo para eso, pero yo no quiero irme hoy de este resumen sin, en fin, decir mínimas cosas. Fue una mujer particularmente meritoria, porque aristócrata, condesa de Pardo Bazán, fue novelista, ensayista, poetisa, dramaturga, periodista, catedrática, es decir, conferenciante, es que lo fue todo, y tenía desde luego el respeto prácticamente unánime, con alguna excepción que ya se dijo, pero de todo el ámbito literario español. Podría haber sido la primera académica. Sí, bueno, todavía... de hecho algo comentamos, eso sí que algo comentamos. Pero todavía no era el momento. Sí, exactamente. De hecho, Juan Valera, yo creo que lo explicó muy bien, porque dijo, mérito sobrado, más que sobrado, como muchos hombres como mínimo. Como dice, y más. No, por eso. Dice, lo que ocurre es que en realidad de lo que se trata de dirimir, dijo él, es de la oportunidad de que haya académicas. Eso fue lo que dijo. Y por entonces. Lo visto se impuso la idea de que no. En aquel momento, sí. En efecto. De todas maneras, yo quería decir que también podíamos haber hablado de Sofía Casanova. Sí, porque, claro. A diferencia de Concepción Arenal, Sofía Casanova no es una teórica del feminismo, es más bien una práctica del feminismo. Es decir, una mujer que trabaja, que no tiene empacho en irse a zonas de guerra en su labor de periodista, que tiene opiniones políticas contundentes. Es, diríamos, una mujer que... Yo celebro mucho que digas eso, pero ya te paro de inmediato, porque precisamente con Jaime... Sí. En su momento, preparando el programa, incluíamos a Sofía Casanova, y yo le dije, mira, eso ya pasará para otro día, porque entonces otro día, quitarla. Seguramente viniendo, claro, nos ocuparemos con más detalle. No puedo estar, sino totalmente de acuerdo con el comentario que hace sobre Sofía Casanova. De doña Emilia, pues introdujo el naturalismo en España, el movimiento inspirado por Emilio Zola, ¿no? Lo que pasa es que pretendía ser contra Zola un naturalismo cristiano. Sí, explícitamente bueno, hay antifrancés. Sí, bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Ella precisamente se separa de su marido. En ese momento en el que empieza a coquetear con la novela naturalista, porque el marido era un hombre, era un caballero en el sentido absoluto del término, era un hombre discreto, un hombre callado, un fervoroso católico. Ahí está el punto de fin. Yo creo de todas maneras que la diferencia fundamental entre el naturalismo de Solá y el de Bazán, de Pardo Bazán, es que el de ella es sobre todo literariamente sociológico, descriptivo, mientras que el otro tiene una tesis que ella no comparte, el determinismo social, el determinismo, diríamos, socioeconómico. Bueno, permíteme que diga que, en fin, por cerrar un poco este comentario, José de Quiroga era el marido de José de Quiroga y Pérez de Deza. Estuvieron casados desde 1868 hasta 1884, hablo así de memoria, me parece por ahí, y se separaron amistosamente, ¿no? Con todo, cuando él muere en 1912, ella acude a su entierro y le guarda riguroso luto, severo luto, durante un año. Es decir,
que por lo menos desde una perspectiva de referencia de respeto y de, pues en fin... Y de guardar las apariencias, porque en realidad ahí estuvo También, con Galdós sin duda. bastante. No, a eso iba a referirme, eso quiero decir. Vamos a ver, ella tiene una relación importante con Galdós, sobre todo entre los años 1888 y 1889, incluyendo un lance de infidelidad con Lázaro Galdiano durante la Exposición Universal en Barcelona, en la que, en fin, le va a pedir después, le va a ofrecer disculpas, le va a pedir que la perdone, en definitiva. Pero me interesa señalar una curiosidad que supongo que a la audiencia, a los espectadores les gustará, a quien no la sepa. Esto está recogido en un texto verídico y exacto en el que dice: un guardia recogió en la Castellana, en Madrid, una prenda íntima en los primeros meses del año 1887. Sería un refajo. Se ignora color, uso y talla, pero se conoce su propietaria, Emilia Pardo Bazán, y su destinatario, Benito Pérez Galdós. Por fortuna, dice, esa prenda no tenía la marca que llevan otras de su mismo género, una E, una letra E de Emilia, obviamente, coronada, una letra E coronada. Así era la lencería de Emilia. Me hace gracia que diga que no se conoce el uso de la prenda. Es curioso, sí, en efecto. Por otra parte, algunas de las frases conocidas digamos que le dedicaba... No galante. Sí. Porque el otro uso como prenda... Por supuesto. De amor, pues sí. Claro, por supuesto. Además estaba en la obviedad, ¿no? Bueno, a Benito Pérez Galdós ella le decía: mi bien, mi quiño del alma, haría por ti no sé qué barbaridades. En cuanto te coja, otra de sus frases, no queda rastro del gran hombre que eres. Esto creo que en México no se podría decir en horario infantil. Seguramente no. Te abrazo fuerte, a ver si de una vez te deshago y te reduzco a polvo. Y a propósito, como dije, del lance de infidelidad con Lázaro Galdiano, le dice después a Pérez Galdós: fue un error momentáneo de los sentidos, fruto de circunstancias imprevistas. Deseo pedirte que me perdones. Y yo creo que por aquí lo de la Sandro Giacobbi, la canción del otro día, por ahí le va. Ahí decir, a ¿no? ella le gustaría ser soliana. No pudo evitarse, fue el determinismo biológico, social. Pero tiene el lado católico de me arrepiento. Es como si no hubiera pasado. En efecto. Y ya por redondear el comentario, os estaréis preguntando, ¿y Galdós qué dijo? Bueno, pues Pérez Galdós en principio no dijo nada, pero no tardó en decirlo, porque después tuvo, la verdad es que, como diría yo, un pretexto nimio, y dijo que le había robado la idea de un cuento. Y que por lo tanto pues se iba a enfadar. Ya. En fin, y así quedó la cosa, ¿no? Oye, a lo mejor la prenda era un pañuelo. Se me ocurre ahora. Sí, pues creo yo que no. En las ordalías medievales y en los combates de caballeros llevaban normalmente pañuelos de la dama y atados a la... Creo yo que los espectadores tienen otras fantasías. Sí, otras. Es decir, creo yo que sí. Bueno, en cualquier caso, ya nos pasamos al 15 de diciembre, que nos visitó, era para dedicarle más tiempo, pero ya no podemos, Guillermo Fernández Rivera, y hablamos de John Berger, el escritor, ensayista, poeta, pintor y crítico de arte, con la evocación de la vida campesina, el abandono del campo, etcétera. Sí, la ruina del campo ante la ciudad. En efecto, el 22 de diciembre, el día de la lotería de Navidad, nos visitó Lucas Molina Franco. Y fue muy interesante, también fue un programa sumamente interesante, memorable, en el que hablamos de las ayudas a los contendientes, por ejemplo, durante la Guerra Civil, y en el que quedó claro que un examen, las armas y... en efecto, que un examen riguroso, unidad por unidad, llevó a concluir que hasta mediados del año 37 los republicanos tenían bastante mejores armas, en fin, superiores en blindados, en artillería, en aviación, pero que manifiestamente pues no supieron aprovecharlo, ¿no? También habló de sus viajes con el pintor Augusto Ferrer Dalmau, su amigo personal, interesantísimos también, ¿no?
El 29 de diciembre nos visitó, programa del todo memorable, Vicente Araguas Álvarez. Del todo memorable porque, en fin, es que... Porque teníamos muchas ganas de que viniera. Teníamos muchas ganas de que viniera. Y ya es que además cantó, sí. Lo cual, en fin, con esa magnífica voz que tiene. Hablamos de la saga literaria de los Torrente, de Gonzalo Torrente Ballester, de su hijo mayor Gonzalo Torrente Malvido, y de Marcos Giral Torrente ya no pudimos ocuparnos por falta de tiempo. Y protestó Vicente y dijo, pecado, dijo, pero bien es verdad que quedamos para otro día, ¿verdad? Eso sí, hablamos de los pavos trufados, de sus pavos trufados, Tiempo de Sol, Zapatitos de Charol, esa habanera, que al final dije yo aquello de la manera de decirlo, que le gustó mucho porque dijo carayudo, terminó por decir, Pero a mí me quedó de hablar de tantas cosas con Vicente Araguas, de las que tan pronto como tenga oportunidad de volver hablaremos, por ejemplo de Bob Dylan, y de todo cuanto puede hablarse en general con Vicente. ¿Y por qué de Bob Dylan? Porque, en fin, Bob Dylan es una debilidad personal de él desde el punto de vista poético, musical, etcétera, pero una debilidad musical, ¿no? Y bien, abrimos este año de 2019, la semana pasada, ya se sabe, con María Fidalgo Casares, que siempre es un placer, siempre es un espectáculo, María, un espectáculo culto, y en general, hablamos de Pérez Villamil, dijo ella, junto con el caudillo, los únicos ferrolanos de renombre y reconocimiento internacional. Yo de lo del caudillo ya lo sabía, de lo de Pérez Villamil no. Franco sí, el general Franco aparece en todas las referencias enciclopédicas del mundo por razones obvias. Es decir, lo de Pérez Villamil no lo sabía y desde luego... Me sorprendió el relieve que le da a Pérez Villamil. Sí. Que yo no lo discuto, que tenga razón, Claro. Simplemente no se corresponde con su fama o con su reconocimiento popular. En efecto, que yo creo que es lo que ella justamente reivindicó, ¿no? Esa importancia, que es objetivamente tal, se debería de corresponder con un reconocimiento popular y con un conocimiento masivo. Claro, en efecto. Bueno, pues quedó María emplazada para volver a la próxima primera oportunidad en que se acerque a Ferrol. Además fue muy convincente en sus argumentos de por qué Pérez Villamil... No, sin duda. Vamos a ver. Más importante entre Goya, María tiene un discurso en lo suyo muy elaborado, en general muy riguroso, ¿no? Una cosa que se nos quedó por decir es matizar el tema de la restauración del Pórtico de la Gloria. Ella se quejaba de que no se había mencionado a Pérez Villamil y su famoso cuadro del pórtico con colores, sí. Y yo le señalé que, bueno, en parte era porque como, digamos, una guía para ninguna restauración, eso no vale, porque es un cuadro muy fantástico y hay mucho elemento inventado, no solo en el plano colorístico, que no sabemos en realidad cómo era cuando él lo vio, sino en el plano formal, porque realmente las figuras, en fin, en mucha de su pintura hay invención romántica y recreación romántica, ¿no? Y en ese cuadro muchísima. Y por otro lado, la rehabilitación, yo creo que hay que decir que tal y como se planteó, parece como que la rehabilitación fue repintar el pórtico y no hubo repintamiento ninguno. Es decir, lo que han hecho los rehabilitadores ha sido buscar la pintura que había, no han añadido absolutamente nada, solo han quitado las capas de sal, las capas de en fin, hongos o musgos o lo que sea, todo el polvo y tal, y han descubierto los restos de las policromías del pórtico, y eso es lo que ha salido a la luz. Es decir, no se ha pintado en ningún momento nada, ni se ha añadido en ningún momento nada de pintura. Perfecto. Bueno, pues queda perfectamente aclarado. En todo caso, María decía, quedó emplazada a volver a la brevedad posible, y dijo algo que yo creo que es de subrayar, muy especialmente. Yo tengo muy particular interés en decirlo, por razones obvias, en fin, y que me parecen por otra parte justas, y a las que no le pregunto a Emilio si le parece bien, porque se sumará con entusiasmo. Dijo ella, siempre vengo encantada a este programa, a este plató de Crisol de Cultura. Lo dijo así exactamente. Un programa, dijo, en el que tanto se aprende. Bueno, yo no sé si será tanto, pero en todo caso... Hombre, yo sí que aprendo. Sí, en todo caso a mí me complace la idea de pensar que sea así, ¿no?
Y dijo ella, y si además puedo participar yo, mucho mejor. Pues claro que sí, María, naturalmente. Un programa de cultura matizó lo que ya no hay hoy prácticamente en ninguna televisión. Y a continuación subrayó, bueno, pues aquí en Ferrol sí, con ese desparpajo que ella usa, ¿verdad? Pero porque ella es muy ferrolana, además. En efecto. Lleva Ferrol por bandera. Por Así delante. es, así es. Entonces, pues, ¿qué voy a decirte, María? Que muchas gracias, naturalmente. Muchas gracias. Y la verdad, estoy de acuerdo, claro, Y del muchas todo veces, contigo. como se dice que en los regalos, ¿no? Muchas Sí, gracias sí. y muchas veces. Sí, es así como dices, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea que a ver si vuelves pronto y volvemos a pasar un buen rato contigo. Para mí, ya lo sabes, siempre es un placer recibirte. Bueno, en fin, pues aquí repaso, estamos. Ahora ya es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bien, y hoy, ya lo había anunciado de principio, voy a leer un poema de Luis Cernuda, que mirad por dónde le viene muy bien, le conviene mucho a la recomendación de lectura sobre el libro de Mariano José de Larra, porque el poema de Luis Cernuda se titula, es un poema de su producción poética muy conocido, se titula A Larra con unas violetas, y lo incluyó en su poemario Las nubes de 1937. Dice así: aún se queja su alma vagamente, el oscuro vacío de su vida, mas no pueden pesar sobre esa sombra algunas violetas, y es grato así dejarlas, frescas entre la niebla, con la alegría de una menuda cosa pura, que rescatara aquel dolor antiguo. Quien habla ya a los muertos, mudo le hallan los que viven. Y en este otro silencio, donde el miedo impera, recoger esas flores una a una, breve consuelo ha sido entre los días, cuya huella sangrienta llevan las espaldas, por el odio cargadas como una piedra inútil. Si la muerte apacigua, tu boca amarga de Dios insatisfecha, aspira el levedón, sombra sentimental, en esa paz que bajo tierra te esperaba, brotando en hierba, viento y luz silvestres, el fiel y último encanto de estar solo, curado de la vida, por una vez sonríe, pálido rostro de pasión y de hastío, mira las calles viejas por donde fuiste errante, el farol azulado que te guiara, carne yerta, al regresar del baile o del sucio periódico, y las fuentes de mármol entre palmas, aguas y hojas, bálsamo del triste, la tierra ha sido medida por los hombres, con sus casas estrechas y matrimonios sórdidos, su venenosa opinión pública y sus revoluciones, más crueles e injustas que las leyes. Tal inmenso bostezo demoníaco, no hay sitio en ella para el hombre solo, hijo desnudo y deslumbrante del divino pensamiento. Y nuestra gran madrastra, mírala hoy deshecha, miserable y aún bella entre las tumbas grises de los que como tú, nacidos en estepa, vieron mientras vivían morirse la esperanza, y gritaron entonces sumidos por tinieblas a hermanos irrisorios que jamás escucharon. Escribir en España no es llorar, es morir, porque muere la inspiración envuelta en humo, cuando no va su llama libre en pos del aire. Así, cuando el amor, tierno monstruo rubio, volvió contra ti mismo tantas ternuras vanas, tu mano abrió de un tiro, roja y vasta, la muerte. Libre y tranquilo quedaste, en fin, un día, aunque tu voz sin ti abrió un dejo indeleble. Es breve la palabra como el canto de un pájaro, mas un claro jirón pueden prenderse en ella, de embriaguez, pasión, belleza, fugitivas. Y subir, ángel vigía, que atestigua del hombre, allá hasta la región celeste e impasible.
un emotivo y marcadamente romántico poema de Luis Cernuda, evocando a Larra que fue y que había sido. Un poema que creo yo habría complacido del todo a Mariano José de Larra, dígase ahora ya en memoria y homenaje de ambos, de Larra, desde luego, y también, claro, del propio Luis Cernuda. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza también aquí, claro, por hoy, Crisol de Cultura, en este sábado 12 de enero de 2019, ya entrando el año, ¿verdad? Bien, nuestro próximo invitado la semana que viene será, ya lo anticipé hace un rato, Juan Burgoa, y con él hablaremos del Camino de Santiago, pero en concreto del camino inglés, que naturalmente afecta a esta zona de Ferrolterra, a la ciudad de Ferrol, un asunto pues de carácter local, pero marcadamente universal, como lo es, por definición e historia, el Camino de Santiago. Historia y honda religiosidad, naturalmente. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda, como de costumbre, por vuestra actitud crítica, por vuestra fidel presencia de cada semana, por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 según obligados ajustes de programación, y después ya naturalmente en internet para todo el ancho mundo. Para los que veis este programa en su emisión del sábado, seguramente ya os dais cuenta, se emitirá seguidamente una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, será un placer que nos veamos el próximo sábado. Muchas gracias, Emilio, buenas noches. Buenas noches. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.